poquito más. Bueno. Entonces, buenos días, Karen, y empecemos. Bueno, entonces, la vez pasada no habíamos terminado un ejemplo que había por ahí. Entonces, el ejemplo decía que un cuerpo describe un movimiento circular uniforme. Con una velocidad angular de 20 pi radianes sobre segundos. O sea, tenemos un dato aquí que es la velocidad angular. Velocidad angular 20 pi radianes sobre segundo. Lo otro es que tenemos un radio. Ese radio pues nos correspondería con la amplitud del movimiento. Si el objeto se encuentra en un punto P, a pi tercios radianes de la posición de equilibrio, o sea que ese cuerpo no empieza a moverse en la amplitud máxima, sino a cierto ángulo de esa posición de equilibrio, y ese ángulo aquí lo vamos a denominar phi sub 0 y es pi tercios radianes. Determinar entonces la posición del objeto en el punto P. Entonces hay una ecuación de la tabla, la que está en la parte superior, que nos habla de la posición. Entonces, la posición inicial, que es lo que quiere decir x sub 0, va a ser A, o sea, la amplitud, por el coseno de phi sub 0. Pero entonces, vamos a dejar esto en centímetros, ¿no? Entonces, la amplitud es 5 centímetros. Y el coseno de phi, pero phi es pi tercios. Entonces, a la final, la posición inicial me va a dar, entonces la calculadora debe estar en el modo rad, porque el ángulo está a sí mismo. Entonces sería 5 por coseno, abre paréntesis, shift x para que le dé pi, dividido 3, cierra paréntesis, igual. Y eso le da 2,5. Entonces, 2,5 centímetros. Y entonces acá lo que yo voy a escribir es que el objeto está a 2,5 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces, tenemos dos medidas para el objeto. Una, el ángulo, que está a pi tercios de la posición de equilibrio, y otra, si medimos en cuanto a longitud, está a 2,5 centímetros también de esa posición de equilibrio. Luego, nos dice que la posición del objeto 0,3 segundos después de haber pasado por el punto P sub 0. Entonces, como para diferenciar acá, entonces vamos a hacer la parte B. La parte B nos dice que la posición del objeto. Entonces, para la posición del objeto, como sabemos que el objeto no empieza a moverse desde su máxima amplitud, sino que hay un ángulo desde el cual empieza a moverse, entonces
de esa tablita que vimos la vez pasada, vamos a usar las ecuaciones de la tercera columna, porque este pi tercios pues es el phi sub 0, ¿cierto? Esa es la constante de fase. Entonces sería la posición sería A por coseno de omega t más phi sub 0. Esa es la ecuación que ustedes encuentran. Este es un más, el de acá. ¿Sí? De todas maneras, vayamos mirando lo de las ecuaciones para que no me vaya a equivocar con lo de la tabla. Que coloque una ecuación de pronto equivocada y nos da un mal resultado. Este es un más. Entonces, acá vamos a reemplazar x igual a A. A es la amplitud. La amplitud nos corresponde al radio del movimiento, ¿listo? O sea, este radio del movimiento va a ser el mismo valor de la amplitud. Entonces, en este caso, son 5 centímetros por el coseno. Omega lo tengo, que está acá, 20 pi radianes sobre segundos. 20 pi radianes sobre segundos. El tiempo nos lo dieron. En la parte B nos dieron que ¿cuál es la posición? A 0,3 segundos. Entonces, acá sería por 0,3 segundos. Más phi sub 0 nos lo dieron, es pi tercios. Pi tercios, este es un 3. Venga, lo borramos porque quedó como muy maluco. Tercios. Bueno, tercios radianes. Entonces, ya ahí, ya tengo la calculadora en el modo rad, y entonces sería 5 por coseno, abre paréntesis, 20 chip EPS, váyanlo haciendo para ver si les da, porque si no les da, pues habría que ver cómo es que están manejando la calculadora. Entonces, repito, 5 por coseno, abre paréntesis, 20 chip EPS para que le quede 20 pi por 0.3 más chip EPS para que les quede pi dividido 3 y cierra todo para que cobije todo lo del coseno. Cierra paréntesis. Y eso también les da 2,5. Entonces, x igual a 2,5 centímetros. ¿Qué quiere decir este resultado? Si a los 0,3 segundos el objeto vuelve a estar en la misma posición desde el que arrancó, mire, en la posición inicial estaba a 2,5 centímetros y a los 0,3 segundos está en la misma posición. ¿Eso qué quiere decir? Que el 0,3 puede ser el periodo, o sea, el tiempo de una oscilación puede ser 0,3 segundos, de tal manera que vuelve a estar ahí mismo, en el mismo sitio, o también puede ser que 0,3 es múltiplo del valor del periodo. De todas maneras, si ustedes quisieran hallar el periodo, lo pueden hacer, porque si, como tienen la velocidad angular, vea, la velocidad angular la tienen acá, velocidad angular es 20 pi radianes sobre segundos, con esa velocidad angular podrían hallar el periodo, a ver si 0,3 es el periodo o un múltiplo del periodo, ¿listo? Entonces acá como conclusión pueden colocar que el objeto a los 0,3 segundos, después de haber pasado por P sub 0, está a 2,5 centímetros de la posición de equilibrio. ¿Listo? Esa sería la conclusión en B. Y en C, pues se remiten a la ecuación de velocidad, y la ecuación de velocidad nos dice que eso es menos
omega por A por seno de omega, omega t, más, este es un más, phi sub 0. Entonces, yo creo que nos toca reemplazar desde aquí más abajo para que nos alcance. Entonces, V es igual a menos, entonces, sabemos cuánto es la velocidad angular. Entonces, 20 pi radianes sobre segundo por lo que es la amplitud. La amplitud dijimos que nos correspondería al radio del movimiento, que son 5 centímetros, por seno de omega, pues omega ya sabemos cuánto vale, nada más es repetir nuevamente el valor que ya usamos. Dice en ese mismo instante, en el punto, mire, en ese mismo instante. ¿Cuál será ese mismo instante? Pues los mismos 0,3 segundos, ¿cierto? Porque cuando hablan de instante, pues se refieren al mismo tiempo. ¿Listo? Y acá, más phi sub 0. Phi sub 0 se refiere a la constante de fase, que es pi tercios. Pi tercios. Y esto, pues, es radianes, ¿no? Radianes. Y entonces vamos a sacar su valor. Vamos a sacar su valor. Entonces sería menos 20 chip EPS por 5 por sen, abre paréntesis, 20 chip EPS por 0.3 más chip EPS para que me quede pi dividido 3, cierra paréntesis, igual. Eso me da, ahora se me perdió el lápiz, me da menos 272,06. 06. ¿Y cuáles unidades me irán a quedar? Vean, acá se van segundos con segundos. Y acá al aplicar seno, pues esta parte de radianes ya no la utilizamos. Entonces acá me quedan, vea, me quedan centímetros sobre segundos. Entonces, centímetro sobre segundo. Entonces lo que vamos a decir que la velocidad del cuerpo a los 0,3 segundos es de menos 272,06 centímetros sobre segundos. Y el signo menos indicará pues que en ese momento el cuerpo va en dirección contraria a la dirección positiva de elongación. ¿Listo? Entonces, digamos, si es un sistema masa resorte, como los que ya hemos trabajado, digamos que yo tengo acá un resorte, si el objeto va hacia allá, pues la velocidad es positiva. Y si el objeto va en sentido contrario, la velocidad es negativa. Entonces, en este caso, pues va hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, la velocidad es negativa. Va en sentido contrario de la dirección positiva de elongación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? El que tiene el micrófono abierto, ¿tiene preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, en el otro tema que vamos a ver es el periodo de un movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte. Entonces, esta masa va a oscilar, ¿cierto? Entonces, oscilar, ¿qué quiere decir? Pues tener un movimiento, digamos, a partir de aquí, un movimiento que la masa vaya para allá y se devuelva, ¿cierto? Y después vuelve y se devuelve y así sucesivamente. Entonces, aquí donde está
sin poner ninguna fuerza sobre el resorte, sin aplicar ninguna fuerza sobre el resorte, está la posición de equilibrio, ¿cierto? Y hasta donde se mueva este mismo punto de la masa hasta acá, ¿cierto? Esa distancia de aquí hasta acá va a ser la amplitud, en este caso es la amplitud positiva, y esa misma distancia hacia la izquierda de la posición de equilibrio, pues va a ser la amplitud, pero negativa. ¿Listo? Entonces, acá dice que el periodo para un movimiento armónico simple depende de la masa oscilante, o sea, de cuánta masa tenga ese cuerpo que está ahí en azul, y de la constante del resorte, la constante elástica. Entonces, esa constante elástica depende de la naturaleza del resorte, o sea, de cómo haya sido construido, de qué material y grosor tenga. Entonces, esa constante elasticidad nos describe la naturaleza del resorte, ¿sí? Qué tan fuerte o qué tan débil es. Entonces, siempre que nos pregunten en un sistema masa-resorte, ¿de qué depende? Depende entonces de la masa y de la constante de elasticidad del resorte, si es que nos están hablando de un sistema así como este, un sistema masa-resorte. 2pi son valores constantes, porque pues 2 es un número, un número, y pi también es un número. Si ustedes se acuerdan, pi es aproximadamente 3,1416. 3,1416. Bueno, eso tiene un significado geométrico, pero por ahora nos vamos a fijar en su valor. O sea, 2 y pi son constantes. Entonces, en realidad, el periodo de un sistema masa-resorte va a depender de la masa y de la constante elástica del resorte, porque 2pi es una constante, porque son dos números. ¿Listo? Entonces acá en este ejemplo dice, la figura muestra un objeto cuya masa son 200 gramos, atada al extremo de un resorte, cuya constante elástica es 100 newton sobre metro. El objeto se aleja de la posición de equilibrio una distancia igual a 20 centímetros y se suelta para que oscile. Si se considera despreciable la fricción, determinar la amplitud, el periodo y la frecuencia de movimiento. Entonces vamos a empezar con esa parte A. Entonces, en la parte A me dicen que la amplitud. Mire, aquí dice claramente que si el objeto se aleja de la posición de equilibrio, una distancia de 20 centímetros y se suelta para que oscile, entonces esa es la amplitud. Entonces acá vamos a colocar como el objeto se aleja 20 centímetros de la posición de equilibrio, ese valor corresponde a la amplitud. Bueno, acá me falló la ortografía. Amplitud. Entonces, esa A es 20 centímetros. ¿Listo? La amplitud es 20 centímetros. También me piden el periodo. El periodo es... el periodo, bueno, yo tengo varias fórmulas para el periodo, pero la cuestión es, de acuerdo a los datos que tenemos, ¿cuál ecuación puedo usar? Porque nosotros hasta el momento veníamos usando una ecuación de que periodo es tiempo sobre número de oscilaciones, pero acá no tengo ni el tiempo ni el número de las oscilaciones, pero sí tengo unos datos de acuerdo a la última ecuación que trabajé, que es la masa
y la constante elástica del resorte. Entonces, ahí sí puedo hallar el periodo con esa ecuación. Entonces, de usar esa ecuación, voy a coger la masa, que son 200 gramos, y la voy a pasar a kilogramos. Yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos. 1 kilogramo son 1000 gramos. Y entonces, con este factor de conversión, pues se va a ir gramos con gramos, ¿cierto? Y entonces, acá sería 200 por 1, 200. 200 dividido 1000 me da 0,2. 0,2 y las unidades que me quedaron fueron kilogramos porque los gramos ya se simplificaron. Entonces ya tengo la masa en kilogramos. Y ahora sí voy a utilizar la ecuación que acabé de ver en la anterior diapositiva. Periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica del resorte. Entonces vamos a reemplazar 2pi, como dijimos, es una constante. La raíz, vea, la raíz me cubre toda la fracción, entonces debo hacerla grande, cubriendo numerador y denominador. La masa ya en kilogramos es 0,2 kilogramos. Y la constante elástica la tengo del enunciado. Mire, acá dice que la constante elástica es 100 newton sobre metro. Entonces, 100 newton sobre metro. Entonces, en la calculadora voy a hacer los cálculos. En la calculadora yo tengo que hacer 2 shift EPS para que me quede 2pi. Váyanlo haciendo para que lo puedan verificar el resultado. Entonces en la calculadora hago 2 shift EPS. Abro raíz, abro paréntesis, 0,2 dividido 100. Cierro paréntesis, igual. Eso me da 0,28. Entonces, periodo es 0,28 y segundos. Acá me da segundos, ya les explico por qué. Entonces, el periodo de una oscilación, o sea, el tiempo en que el cuerpo va, vuelve y regresa al punto donde comenzó, es 0,28 segundos. O sea, el tiempo en que va, vuelve y regresa al punto de donde arrancó es 0,28 segundos. Entonces, ¿por qué me da segundos? Dentro de la raíz, yo en la parte de arriba tengo kilogramos. Ese kilogramo lo puedo colocar sobre 1. Y acá tengo newton sobre metro. Entonces, acá sería kilogramo sobre 1 y ese newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y acá debajo hay un metro, este de acá. Metro. Entonces acá yo puedo practicar la ley de la oreja, extremo por extremo, medio por medio. Medio por medio. Entonces, extremo por extremo, acá quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro, no, por metro por segundo cuadrado. Por metro por segundo cuadrado. Y en la parte de abajo quedaría 1, bueno, 1 por kilogramo por metro. 1 por kilogramo por metro. Entonces, si ustedes simplifican, queda kilogramo se va con kilogramo, metro con metro. Y entonces dentro de la raíz nada más que me queda segundo al cuadrado. Y la raíz de segundo cuadrado es segundo. Es segundo. Y por eso es que aquí el resultado me queda en segundos. ¿Listo?
Entonces ahí ya tengo el periodo. Ya con el periodo puedo sacar la frecuencia, porque eso sí es una ecuación, digamos que más sencilla. Entonces, hagámoslo acá en la siguiente diapositiva. Entonces acá la frecuencia, yo sé que es 1 sobre periodo. Y 1 sobre periodo, pero periodo nos acabó de dar 0,28 segundos. Y entonces hago la división. 1 dividido 0,28 y eso me da 3,57. Entonces acá 3,57. Y este segundos, como sube del denominador al numerador, me queda segundos a la menos 1. Y entonces esa frecuencia la puedo igualar a 3,57 segundos a la menos 1 es hertz, se conoce como hertz, que son las unidades de frecuencia. Entonces, esa ya es la frecuencia. Y ya con eso habría acabado la parte A. ¿Listo? Ya habría acabado la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. Ahora vamos a hallar la ecuación de posición. ¿Sí? Entonces, miremos a ver si alguien llegó. Nadie. Entonces, la ecuación de posición. Entonces, para la ecuación de posición, yo tengo que la posición es igual a, entonces, ¿cómo es que es la ecuación? A por coseno de omega t. Se usa esta ecuación porque el movimiento empieza desde el movimiento con la máxima amplitud, ¿cierto? Entonces se usan las ecuaciones de la segunda columna de la tabla. Entonces vamos a reemplazar lo que yo ya conozco. La amplitud son 20 centímetros. Coseno. Omega yo ya lo hallé o todavía no lo he hallado. No, no lo he hallado. Entonces voy a hallar omega. A ver cuánto vale omega. Omega es 2pi, omega es 2pi sobre periodo. Entonces, 2pi es radianes. Y el periodo nos acabó de dar 0,28 en la anterior diapositiva. 0,28. Entonces, yo acá hago la división. 2 chief x dividido 0,28. Y eso me da 22,44, aproximando a dos cifras decimales. 22,44 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular y lo que voy a reemplazar acá en la ecuación. Entonces 22,44 por t. Esa sería la ecuación. ¿Listo? Entonces, porque eso es lo que me están pidiendo. La ecuación de la posición del movimiento. Entonces, la ecuación de la posición del movimiento trae digamos que un parámetro t que puede tomar distintos valores, ¿cierto? Y pues si yo le pongo distintos valores a ese parámetro t, pues se puede reemplazar y hacer una función, y graficarla. ¿Listo? Entonces, acá pues aparece que me va a hacer falta espacio. Parece que me va a hacer falta espacio, entonces vamos a ¿qué? A dejar acá otra
otra diapositiva. Entonces, ya con esa ecuación, yo voy a graficar. Entonces, yo voy a graficar esa ecuación. Entonces, ya voy a borrar esto. Permítame un momentico. Entonces, la ecuación que nos dio es x igual a coseno de 22,44 t. Pues copiémosla por acá. X igual a 22,44. No, x igual a 20. Eso fue que nos dio. X igual a 20. Este 20 es centímetros, ¿no? Por coseno de 22,44. Coseno de 22,44. Este es radianes sobre segundos porque es una velocidad angular. Por t. Esa es la ecuación. Ahora, en la parte C me dice que yo grafique eso. Entonces, para graficar, pues yo tengo que hacer una tabulación. Y esa tabulación la voy a hacer sabiendo que como el periodo es 0,28, pues si yo divido ese tiempo de esa oscilación, pues se va a poder representar solamente una oscilación en el plano cartesiano. Entonces, voy a usar algunos valores acá para el tiempo, que es la variable. El tiempo estaba en segundos, que es la variable t que yo tengo acá, y la posición en centímetros. Entonces, digamos, para 0, ¿qué posición es? Para 0,04, ¿qué posición es? Para 0,07, para 0,1, para 0,14, para 0,18, para 0,21, para 0,25 y para 0,28. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo voy a representar en la gráfica una oscilación. Entonces, tomé el valor del periodo, le saqué la mitad. Entonces, la mitad de 0,28 es 0,14. Es el valor que yo puse acá, 0,14. La cuarta parte del periodo, o sea, la mitad es 0,14, es 0,07, que es el valor que yo tengo acá. Y digamos, si la 3 veces esa cuarta parte, 7 por 3, 21, 0,21 es este valor de acá. Y de por medio algunos valores intermedios, ¿sí? Y ahí voy a sacar los valores ya con la calculadora, que está en el modo radianes. Entonces, ustedes colocan en la calculadora 20 por coseno, abre paréntesis, 22,44 por el primer valor de t. El primer valor de t en la tabla es 0. 0. Entonces, por 0. Cierra paréntesis, igual. Me da 20. Me da 20.
Y ahí está bien, pues porque es la máxima amplitud. Ahora, voy a cambiar ese valor de 0 en esa misma ecuación. Entonces voy a poner 0.04. ¿Listo? 0.04. Y eso me da 12,46. Listo. Voy a cambiar el valor en la ecuación por 0,07. 0,07. Igual. Me da menos 7,34 por 10 a la menos 5. ¿Eso qué significa? Que está ese 7 aquí y que hacia atrás, o como está por 10 a la menos 5, esa coma se puede devolver acá hacia atrás 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí quedaría la coma. O sea que ese valor es casi 0, porque me da menos 7,34 por 10 a la menos 5. Entonces repito, la coma para ubicarla la devolvería 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y por 0,01, eso me da 19,44. Perdón, 19,49. 19,49 por 0,14. Ah, pero esta, no, aquí quedó mal, porque ese X es 0,1, no 0,01 como yo lo puse. Entonces ahí sí corrijo. Este valor, entonces hay que cambiarlo porque nos quedó mal. Entonces vamos a corregir de una vez. Esto me queda menos 12,46. Menos 12,46. Ahora el que sigue es 0,14. Es 0,14. Ese nos da menos 20, que es la mitad del periodo. O sea, ya en la mitad del periodo está en la parte de abajo. Está oscilando en la parte de abajo. 0,18 me da menos 12,46. Menos 12,46. 0,21 me da 2,2 por 10 a la 4, a la menos 4, perdón. O sea que si usted tiene acá el 2, ese 2, adelante del 2 hay una coma, esa coma tiene que retroceder 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. Aquí va la coma, 0. Ese es casi 0. Es casi 0 ese valor. Aquí, 0,25 me da 15,63. 15,63. Y 0,28, con 0,28 me da 20. Entonces, ¿cómo representamos esto en el plano cartesiano? Pues trazamos acá un eje X, eje Y primero. Acá un eje, acá me quedó un poquito torcido. De todas maneras, esto no va a quedar perfecto porque es así hecho como de afán. Entonces, aquí es la amplitud, en el eje Y es la amplitud y en el eje X es la posición que está en centímetros. No, aquí me equivoqué otra vez. Este es el eje del tiempo, Ese es el eje del tiempo. Y esta amplitud pues está en centímetros, pero esa amplitud también me corresponde con la posición, ¿sí? Pero pues es más bien la posición, nada más que en algunos casos pues la posición nos corresponde con la amplitud. Entonces digamos que acá yo tengo 5, 10, 15 y 20.
aquí es 20. Y lo mismo acá hacia abajo, 5, 10, 15, 15 y 20. Entonces acá es menos 20. Digamos que acá es 1, 2, 3, 4. Acá es 0,04. Aquí 5, 6, 7. Acá 0,07. Acá 8, 9 y 10. 10, digamos que acá es el 0,1. 11, 12, 13, 14. 14. 0,14. 15, 16, 17, 18. Acá sería el 0,18. 19, 20, 21. Aquí sería el 0,21. 22, 23, 24 y 25. Aquí sería el 0,25. 26, 27 y 28. Aquí sería el 0,28. Entonces, usemos otro color para no confundirnos. Entonces, si voy a ubicar los valores, 0,20, un punto sería aquí, aquí. 0,04 con 12,46, por aquí sería 10, 12,46, más o menos es por acá. Por acá. Más o menos por ahí. Por ahí. 0,07 es menos 0,0007, es casi 0, entonces está ahí. 0,1 es menos 12,46, entonces menos 12,46 sería aproximadamente por acá. Por acá. Que acá es 10, más un poquito más abajo, ahí. Listo. Ahí. 0,14 me da menos 20. Menos 20. Entonces, con 0,14 sería acá. Entonces, observen que eso ya me va dando una curva así. Acá. 0,18 menos 12,46, vuelve y me da acá. Por acá. Por acá. Entonces, esa curva va así subiendo. 0,21 me da casi 0, entonces ahí va subiendo. 0,25 me da 15, 15,63, o sea, casi 15, acá, ahí, y 0,28 me da 20, o sea, aquí. Ese 0,28 me lo ubico con 20, entonces me da una curva así. Entonces, así es como se grafica eso. No sé si haya quedado claro, pues yo sé que el dibujo ahí no está muy bien hecho, pero pues esfuerzo como de explicar, pero la gráfica sí está bien hecha en la guía. Pero acá pues vieron cómo se construye y cómo se sacan los... ¿Usaron la calculadora para obtener los valores de la tabla? ¿O hay que explicarles? Nicole, ¿entendiste cómo usar la tabla? Señor. Listo. Entonces, si no hay dudas, pues avanzamos. En este ejemplo 3 dice que un movimiento armónico simple es descrito por la función. Entonces acá nos dan una función x igual a 0,5
por coseno de 2pi más pi tercios. Como no nos dicen las ecuaciones, yo voy a asumir, o sea, siempre se asume que cuando no nos dan unidades, yo siempre asumo que esto es con unidades en el SI. Entonces, SI quiere decir Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si está con unidades en el sistema internacional, las unidades primarias son el metro, el segundo y el kilogramo. Y las unidades que se generen a partir de esas unidades primarias son las que yo voy a usar. ¿Listo? Entonces dice que haya la amplitud, el periodo y el periodo de oscilación de la masa. Listo. Yo tengo que la ecuación en su forma general es amplitud por coseno de omega t más phi sub 0. Bueno, aquí me comí algo, me comí una t, aquí, una t. No quedó eso bien escrito. Bueno, entonces eso nos correspondería a que la amplitud es 0,5. La velocidad angular es 2pi. Y phi sub 0, o sea, la constante de fase, aunque no nos la pregunten, pero sabemos que es pi tercios. Entonces vamos a contestar las preguntas. La amplitud, entonces vamos a escribir la es 0,5 metros. Eso yo lo deduje comparando la ecuación que nos dieron con la ecuación en su forma general. ¿Listo? Nos preguntan el periodo, pero ese periodo yo no lo puedo saber directamente. Pero también nos dice esa ecuación que la velocidad angular es 2pi radianes sobre segundo. Y la constante de fase es pi tercios radianes. Yo podría perfectamente no escribir cuál es la constante de fase porque no me la están pidiendo, pero lo voy a dar por dar una información adicional para complementar mejor mi respuesta. Ahora, yo con esa velocidad angular voy a mirar cómo despejo para hallar el periodo. Yo sé que la velocidad angular es 2pi sobre periodo, ¿cierto? Y entonces de ahí puedo despejar el periodo, pasando ese T mayúscula de periodo de dividir a multiplicar. Y esa velocidad angular que quedaría multiplicando la paso a dividir. Entonces me quedaría simplemente intercambio ese par de letras. Uno que está dividiendo pasa a multiplicar y otro que está multiplicando pasa a dividir. Y ya pues reemplazo. Aquí me queda 2pi. Yo sé que 2pi es radianes. Ese 2pi lo puedo colocar sobre 1 porque algo dividido sobre 1 me da ese mismo algo. La velocidad angular es 2pi. Ah, pero entonces como es 2pi no necesito colocar esa fracción así. No es necesario, entonces no lo voy a hacer. Entonces 2pi, la velocidad angular es 2pi también. 2pi radianes sobre segundo. Entonces, 2pi sobre 2pi, 2pi sobre 2pi es 1. 1. Radianes se simplifica con radianes y me queda la única unidad que me queda de segundos. Entonces repito, 2 dividido 2
y lo mismo 2pi sobre 2pi también me da 1. Entonces, ese es el valor, entonces, ese es el periodo de oscilación. Entonces, el periodo de oscilación, el periodo de oscilación del cuerpo es 1 segundo. 1 segundo. Listo. Ese era el ejercicio y hay uno similar que ustedes deben desarrollar. ¿Listo? Estén pendientes de la hora para las 9:40 empezar a llamar lista. Quedan 10 minutos. Entonces, la energía en el movimiento armónico simple. Entonces, en el movimiento armónico simple siempre se produce en ausencia de fricción, porque es un movimiento, digamos que ideal. Es teóricamente ideal, ¿listo? Entonces, por eso no puede haber fricción, ni con el aire, ni con la superficie, que en este caso es esta superficie que acá está en color café. Se supone que no hay fricción entre la masa que está en verde y la superficie que está en café. Dice, pues la fuerza neta que actúa sobre el objeto, fuerza de restitución, es conservativa y la energía mecánica total se conserva. ¿Qué quiere decir que la energía mecánica se conserva? Que siempre la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esto es una propiedad, eso es una propiedad que siempre se cumple. Sí, eso es una propiedad que siempre se cumple. La cuestión acá es que en algunos casos toda la energía mecánica es potencial o toda la energía mecánica es cinética. ¿Por qué? Porque, digamos, la energía potencial se debe a la elongación del resorte. Entonces, en los puntos extremos, la elongación del resorte es máxima. Entonces, ahí voy a tener que toda la energía mecánica es potencial. Y en el punto medio, digamos, no hay estiramiento del resorte. Entonces, no hay energía potencial. Y la velocidad del resorte es máxima. Aquí en la mitad, la velocidad del resorte es máxima, o la velocidad de la masa más bien es máxima. Entonces aquí toda la energía potencial es cinética, porque el cuerpo aquí, como no hay oposición del resorte, en la mitad, pues el cuerpo va a su máxima velocidad. En los extremos, el cuerpo debe detenerse para cambiar la dirección de su movimiento. Entonces, como debe detenerse, llega a una velocidad cero. Entonces se acaba la energía cinética, acá esta es E sub c, que faltó, E sub c, que la energía cinética es cero, porque el cuerpo en el extremo de la trayectoria debe detenerse, como he repetido varias veces. Entonces escribamos acá, en los extremos, de la trayectoria, en los extremos de la trayectoria, toda, entonces corrijamos acá, toda la energía mecánica es potencial. Entonces voy a escribir acá por qué. Siempre la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. Pero entonces la energía
La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, pero eh, la energía potencial es un medio eh, de la constante elástica del resorte por la amplitud, o sea, es por la deformación, pero en este caso la deformación es máxima, o sea, nos corresponde con la amplitud, al cuadrado, ¿listo? En cualquier otro punto esa amplitud es X, o sea, la deformación del resorte. Pero entonces, la velocidad en los extremos de la trayectoria es cero. Y si la velocidad es cero, en los extremos de la trayectoria, toda esta parte es cero. ¿Sí? Entonces, eh, aquí voy a escribir que como en los extremos, como en los extremos de la trayectoria, como en los extremos de la trayectoria, la velocidad del cuerpo es cero, la energía, la energía cinética, es cero, porque acá si la velocidad es cero, cero al cuadrado cero, cero multiplicado por la masa, pues es cero y ese cero dividido por cero nos da cero, o sea, en ese extremo de la trayectoria, toda la energía eh, mecánica es potencial, ¿listo? Es cinética, perdón. ¿Es cinética? No, es potencial. Corrijo. En los extremos de la trayectoria, toda la energía mecánica es potencial. O sea que nos corresponde a un medio de la constante de elasticidad por la amplitud. ¿Listo? Ahora, en el caso, en el punto medio de la trayectoria, entonces, en el punto medio o cuando está el resorte en su punto de equilibrio, acá en el punto medio, que es cuando el resorte está en su punto de equilibrio, o sea que no está ni estirado ni encogido, se sigue cumpliendo la misma propiedad, que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial, pero eh, la energía mecánica es la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esta velocidad aquí es máxima, en el punto de equilibrio la velocidad es máxima. Y esta energía potencial es cero. Entonces, ¿por qué es cero? Porque eh, el resorte ni se estira ni se encoge. Entonces, si ni se estira ni se encoge, es un medio de K, por X al cuadrado. Pero este X es cero. O sea, porque el resorte no está estirado ni encogido, o sea, la deformación del resorte es cero. Eso nos indica que toda la deformación o toda la energía potencial en el punto de equilibrio es cero. O sea, que en el punto de equilibrio, en el punto de equilibrio, toda la energía mecánica, toda la energía mecánica es cinética, es cinética,
¿sí? Entonces, en el punto de equilibrio se cumple esto, que la energía mecánica nos corresponde solamente a la energía cinética, y esa energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado, pero esa velocidad es máxima. ¿Listo? Esa velocidad es máxima. Entonces, en los otros puntos, ¿qué es lo que sucede? Mire, yo acá tengo una energía potencial máxima en los puntos extremos. Esa, digamos, energía potencial va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y después de que pasa el punto de equilibrio va aumentando hasta llegar a ser máxima, ¿cierto? Pero esta nos correspondería a la energía potencial, esta línea roja. En los otros puntos, la energía cinética empieza siendo cero, pero a medida que el cuerpo va, digamos, dirigiéndose hacia el centro de la trayectoria, hacia la posición de equilibrio, va aumentando, va aumentando, va aumentando, de tal manera que aquí, en el punto de equilibrio, esa energía cinética, la línea morada es cinética, es máxima, mientras que la otra es cero. Y después de que pasa el punto de equilibrio va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que nuevamente llega a ser cero en el otro extremo de la trayectoria. Total que siempre se sigue cumpliendo que la energía mecánica siempre es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Listo? Nada más que en algunos casos, mientras una va disminuyendo, la otra va aumentando, o viceversa. Mientras la una va aumentando, la otra va disminuyendo, pero siempre dan la energía mecánica total. ¿Listo? Entonces, acá hay un problema que está resuelto ahí en la guía, pero entonces les voy a explicar acá en la guía esto que es. Tenemos una gráfica de energía potencial. Aquí se puede ver que la energía potencial es 0,3 en el extremo de la trayectoria, o sea, en la amplitud 0,3, la energía potencial es 4,5 por 10 a la menos 2. Pero entonces, si yo voy a graficar, bueno, si yo voy a poner aquí, en el otro extremo, está la amplitud negativa. Entonces, la gráfica roja es la gráfica de la energía potencial, pero si yo en esta misma gráfica voy a dibujar la energía cinética, sería algo como así. Una gráfica al contrario. Una gráfica acá al contrario. Entonces, aquí, digamos aquí, si empezamos de aquí para allá, la energía potencial va disminuyendo hasta que llega a ser cero. Pero mientras esa energía potencial, potencial va disminuyendo, la energía cinética, que es la morada, va aumentando, de tal manera que en el punto de equilibrio ya esa energía potencial es cero, la línea roja llega a cero, mientras que en el otro lado la energía cinética es máxima. Y ya cruzando la posición de equilibrio, mientras una energía cinética va disminuyendo, entonces, mientras esa energía cinética, que es la morada, ahora va disminuyendo, la otra va aumentando, de tal manera que en los extremos la energía potencial es máxima, mientras que la energía cinética acá es cero, porque como ya vimos, la energía cinética depende de la velocidad y como debe detenerse el cuerpo para cambiar la dirección de su movimiento, entonces aquí llega a ser cero en el momento en que se detiene para devolverse. ¿Listo? Entonces,
aquí en la parte A nos dice la energía mecánica del cuerpo en ese movimiento armónico simple. Pues la energía mecánica, yo puedo acá redactar en la parte A la energía mecánica. La energía mecánica en los extremos de la trayectoria, en los extremos de la trayectoria, es toda potencial. Es toda potencial. Por tanto, la energía mecánica del cuerpo, por tanto, la energía mecánica del cuerpo es 4,5 por 10 a la menos 2 julios. Ese julios, que es una J, se escribe julios. Esa es la unidad de energía. La unidad de energía. ¿Listo? Ahora, esa es la energía mecánica total del cuerpo. Ahora, nos piden la constante de restitución del movimiento. La constante de restitución del movimiento corresponde a la constante de elasticidad del resorte con el que ahí se está trabajando. Entonces, yo sé que en el extremo de la trayectoria, toda la energía mecánica es potencial. Es potencial. Y eso me corresponde a K, K por la amplitud, K por la amplitud al cuadrado sobre 2. Entonces, yo sé que toda esa energía mecánica es potencial y entonces sé que eso es 4,5 por 10 a la menos 2 julios. 4,5 por 10 a la menos 2 julios. Y a este lado, pues tengo la constante de elasticidad, la amplitud, sobre 2. Entonces, lo que me piden es despejar la constante de elasticidad. Entonces, más bien voy a hacer lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Despejemos de aquí la constante de elasticidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso el 2, que está dividiendo, a multiplicar. Este está dividiendo, paso a multiplicar. Entonces quedaría 2 por la energía potencial. Y esa A cuadrado, la amplitud está multiplicando, pasa a dividir, queda acá. Y eso me da la constante de elasticidad. Y entonces ahora sí voy a reemplazar. K es 2 veces esa energía potencial, que es 4,5 por 10 a la menos 2, 4,5 por 10 a la menos 2 julios sobre la amplitud. La amplitud es 0,03 metros. Entonces, aquí K es 2,5 por 2 por 4,5, perdón, me da 9. 9 por 10 a la menos 2
Julius, pero entonces Julio es Newton, Julio es Newton por metro. Pero es que esta está al cuadrado. Acá ahí tengo un error. La amplitud está al cuadrado. Entonces aquí pues vamos a reemplazar. Bueno, Julio es Newton por metro. Yo sé que estoy cruzado del tiempo, pero discúlpenme. Este es 0,03 al cuadrado. Me da 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4 metro cuadrado, porque acá como todo me quedó al cuadrado, ¿cierto? Pues queda tanto la cantidad como la unidad al cuadrado. Entonces, K me da 9 se va con 9, ¿cierto? 1 metro de la parte de arriba, 1 metro de la parte de arriba se va con 1 de la parte de abajo. Y entonces aquí me quedaría 10 menos 2 más 4, porque el exponente de la parte de arriba, de la parte de abajo, perdón, que es menos 4, al subir al numerador cambia de signo, entonces queda más 4. Y las unidades me quedan newton sobre metro. Y eso daría 10 a la 2 newton sobre metro. Da positivo, ¿por qué? Porque se resta, como el mayor es positivo, me queda positivo el resultado. Y repito, este exponente, como está negativo en la parte de abajo, pasa a la parte de arriba, queda positivo. ¿Listo? Y entonces esa sería la constante elástica del resorte, 10 a la 2 newton sobre metro, o lo que es lo mismo, 100 newton sobre metro. Entonces el resto del ejemplo está resuelto ahí en la guía, para que por favor lo revisen, y si tienen alguna duda, me pregunten ahí en el vía WhatsApp o en la clase siguiente. Entonces, recuerden que ya se pasó la primera entrega del trabajo, que es de la actividad 1.1 a la 1.4. Hasta cuando lo tengan completo, entregan hacen esa primera entrega. El resto no me envíen incompleto, porque igual no se los voy a aceptar. Entonces, gracias por su atención.